es de la doctora Roxana Regalado. Ella es médico patólogo clínico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es médico jefe del Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservación del INEN, y que esta entidad cuenta con una acreditación del MINSA y certificación 9001-2015 de la CISO. La doctora también es docente y miembro de diversas sociedades, tanto nacionales e internacionales. Quien nos hablará sobre la importancia del trasplante de progenitores hematopoyéticos, pero viendo esta mirada desde el laboratorio clínico. La doctora Regalado es una destacada especialista en el área y tiene una amplia experiencia en la implementación y monitoreo de estas pruebas. Entonces la invitamos a dar esta gran ponencia. Muchísimas gracias por la amable presentación. Creo que yo misma he comenzado a decir que todo eso. Y en realidad con la venia de mi maestro, doctor Chunga, porque en realidad él ha sido mi mentor en la formación inicial de lo que es esta nueva aventura de la histocompatibilidad y la criopreservación. Y a él le debo muchísimos de los conceptos, conocimientos y sobre todo que me haya permitido hacer una pasantía en el laboratorio del Hospital Rebagliati. Y esto es porque en el Perú queremos, y es algo que incluso nos propusimos, trabajar de una manera estandarizada en los servicios. Y en general en el laboratorio creo que ayuda y fortalece al sistema peruano el que podamos trabajar de una manera transversal, manejando todo este sistema que al final lo hacemos por el paciente, lo hacemos para un desarrollo y una prosperidad que va a permitir que muchísimos pacientes de diferentes sectores del sector salud puedan tener ese acceso. Agradezco muchísimo además al comité organizador por habernos invitado, por haberme invitado a poder compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en el laboratorio en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y me gusta comenzar siempre pisando tierra, como le digo, porque la valoración de lo que vienen a ser los determinantes sociales para un Perú saludable es fundamental para que nosotros podamos trabajar en unidades, en servicios que requieren obviamente no solamente un inicio, sino una permanencia en el tiempo y más allá una proyección de trabajo que nos ponga a la vanguardia, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Y estos determinantes están dados porque obviamente tengo que saber con qué financiamiento tengo para poder trabajar en una infraestructura, en un equipamiento, con insumos, con reactivos que obviamente son de alto costo, con personal debidamente entrenado, con credenciales, capacitaciones que me permitan la implementación y el desarrollo de nuevas tecnologías y además de eso, y sobre todo, poder dar una formación continua a las familias y a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado con pacientes que en un inicio tuvieron que hacer trasplantes en el extranjero y que obviamente después de haber estado 3 meses a 4 meses en un sistema de aislamiento con una infraestructura distinta a la que tenemos nosotros, creímos que venían ya con conceptos claros y que hicieron, apenas bajaron del avión, se fueron a comer un pollito a la brasa. Al día siguiente, a las 24 horas, el paciente fue interno de emergencia en el Instituto Nacional de Salud del Niño, pero en San Borja, porque obviamente no tenían el conocimiento a la mamá sobre todo lo que tenían que hacer. Por eso que eso es indispensable tenerlo siempre en cuenta, para saber sobre qué estoy caminando y sobre todo para poder generar nuevas alternativas de mejora. La historia nos dice, muchísimos investigadores iniciaron esta aventura de mirar, ver, conocer qué es lo que pasaba a nivel del trasplante, cómo podíamos hacer esa implementación. Y vemos que a partir de 1969 recién, con este tipo de investigaciones, es que se puede dar un inicio con tratamientos, con adecuaciones a los pacientes, con una irradiación primero a nivel experimental que me diera luces de lo que podíamos hacer con el trasplante. Un inicio fue en las guerras en las cuales veíamos pacientes, en este caso soldados, que tenían extensiones muy grandes de quemaduras, y eso luego seguramente que nos va a hablar el doctor más adelante, y que dieron pie juntamente a esos conocimientos. Entonces, cuando ustedes vean
que hay algo que podemos hacer, anótenlo. Anótenlo y miremos hacia dónde podemos avanzar, y en este caso de lo que viene a ser el trasplante y la histocompatibilidad. ¿Estos estudios para qué los hacemos? ¿Qué es lo que encontramos en la histocompatibilidad? Para trasplantes de órganos vascularizados, para la histocompatibilidad para el trasplante de médula ósea, hoy en día, células progenitoras hematopoyéticas, para estudios de paternidad, para estudios antropológicos, para establecer posibles relaciones entre distintas poblaciones o grupos étnicos. Y también es una realidad que la hemos visto cuando enviábamos más de 600 muestras al Jackson Memorial Hospital para buscar donantes compatibles de niños que necesitaban un donante, en este caso no emparentado, de un registro mundial de donantes de médula ósea, y que sin embargo, ¿qué encontramos? Que menos del 10% de nuestros niños tenían compatibilidades y encima ni siquiera completas, parciales. ¿Y por qué se daba esto? ¿Cuántas razas tenemos en el Perú? Y hoy en día que tenemos inmigrantes, la sexta raza, ¿no? Tenemos japoneses, tenemos criollos, tenemos pues cerca de 5 razas. ¿Y qué nos decían los laboratorios del Jackson Memorial? Perú es mi dolor de cabeza, porque encontraba una variedad genética muy amplia. Y es por eso que obviamente fortalecía la idea de que tengamos un registro propio de donantes de médula ósea, que ha ido creciendo obviamente con lo que en la DIDOT, en la Dirección de Trasplantes del Ministerio de Salud, ha ido trabajando. Entonces, es importantísimo, y creo que aquí tenemos además un nicho muy grande para seguir avanzando en este estudio antropológico en el país. Y luego estudio de asociación de alelos con HLA, que también nos van a ayudar en la susceptibilidad de enfermedades que podemos nosotros evidenciar en estos estudios genéticos y que podemos más adelante poder ayudar a los pacientes en el pronóstico de los mismos. ¿Qué tipo de tejidos o de órganos? Pues como lo sabemos, tenemos los del sistema nervioso, los que son conjuntivos, tenemos tejido para el tema cardíaco, tenemos renal, podemos hasta hueso, podemos trasplantar hoy en día mucho y mejor. Y sabemos que las diferentes etapas que se dan en un trasplante están vinculadas a lo que viene a ser, sobre todo, a ver si anoté bien, lo que viene a ser la detección, la detección de potencial del donante, que es lo primero que se debe de realizar. Luego, la activación de un sistema de procuramiento que viene a ser toda la parte logística, administrativa, de poder evidenciar quién es el donante, en qué circunstancias vive, todos los registros que tenemos que complementar en la identificación de un donante, las entrevistas a familiares de potenciales donantes, la compatibilidad entre donante y receptor, lo que viene a ser la alerta a pacientes que podrían ser trasplantados, el procuramiento de órganos, y el trasplante de órganos. Y esto, obviamente, siempre teniendo en cuenta nuestro amigo que viene a ser el tiempo. En trasplante, el tiempo es fundamental. En el INEN comenzamos en el fortalecimiento de lo que viene a ser el laboratorio de histocompatibilidad y criopreservación hace 12 años prácticamente. Y hace 12 años, ¿qué sucedía? Que podíamos contar con un financiamiento que nos permitió, sobre todo, la adecuación de un ambiente que viene a ser el mismo, pero obviamente lo que se hizo es la separación de ambientes, identificando la parte de pre-PCR, la parte preanalítica, analítica y posanalítica. Luego también lo que viene a ser el que puedan llegar personal, en este caso nosotros trabajamos con biólogos que han tenido un entrenamiento en biología molecular, que el Ministerio además hoy en día los ha acreditado, que tenemos que estar constantemente capacitándonos, y esto permitía en un inicio justamente que el momento de acreditar ser una cadena de eventos, porque ahora podíamos nosotros también recibir, así como lo hicieron en otros hospitales, recibirnos en nuevas capacitaciones también a otros profesionales de la salud.
La importancia que tenemos en un laboratorio de histocompatibilidad y criopreservación está fundamentalmente dada por 2 puntos. Uno, que es la determinación del grado de compatibilidad que presenta la pareja receptor-donador para el trasplante, y lo segundo viene a ser el almacenamiento y la criopreservación de estas células progenitoras hematopoyéticas que han sido colectadas en un banco de sangre. La diferencia entre lo que viene a ser un trasplante de médula ósea es porque obviamente para niños aún prevalecen algunos sistemas de salud en los cuales las colectas se hacen directamente de la médula ósea del donante, que ha sido obviamente precalificado. Y hoy en día lo que estamos trabajando y lo hacemos en el INEN es la colecta de estas células por medio de lo que es el procedimiento de aféresis en el banco de sangre, de un donante debidamente calificado, identificado, o de pacientes que van a ser sometidos a un trasplante autólogo. En la criopreservación, 2 cosas fundamentales que luego las voy a volver a preguntar, que tengo que ver que sean funcionales las células y que sean vivas las células, que es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que viene a ser el almacenamiento y las temperaturas a las cuales nosotros preservamos estas células. El trasplante, como lo mencionamos, pueden ser el trasplante autólogo, el halogénico relacionado, emparentado o no emparentado, que viene a ser los que están constituidos por los registros nacionales, mundiales de donantes de médula ósea, los trasplantes ingénicos o isotrasplantes, que en nuestro parecer es parte de lo que viene a ser un trasplante emparentado, porque viene a ser entre hermanos. Aquí venimos también a mirar lo que viene a ser el senotrasplante, que está dado obviamente por tejido, en este caso que proviene de un animal que obviamente también ha sido trabajado de una manera que nos permita obviamente contar con este tejido, ¿no? Que obviamente hay una respuesta aceptable en este caso del paciente. Entonces, la importancia en el caso de los trasplantes de células madre hematopoyéticas viene a ser porque tenemos que estar relacionado a lo que es la supervivencia para reconocer lo propio y lo ajeno, porque una vez que yo trasplanto, lo que hago es recibir obviamente células de una persona extraña. Luego, la respuesta y la regulación inmunológica que se va a dar en el paciente, la tolerancia inmunológica de este trasplante, en el tema de la inmunización y también evitar las refractariedades, la autoinmunidad y la predisposición a enfermedades por su resistencia o susceptibilidad, y los estudios de poblaciones y paternidad que también nosotros podemos encontrar. En este estudio de lo que viene a ser el sistema de HLA, los antígenos leucocitarios humanos, como los llamamos, como lo sabemos nosotros, lo que me viene a otorgar es la función de reconocer justamente aquello que diferencia y reconoce a la vez a un donante y a un receptor. Entonces, nosotros sabemos que hay una identidad propia del ser humano y que obviamente en este caso vamos a trabajar con la estructura génica del sistema HLA humano en el brazo corto del cromosoma 6, y esta identificación nos permite a nosotros generar una codificación que identifica propiamente a cada una de las personas que han sido estudiadas, ya sea paciente y ya sea donante. ¿Cómo ayuda este sistema? El trasplante como tratamiento en ciertas enfermedades es relativamente reciente a todo lo que vemos nosotros en los estudios de la medicina. Aún con lo que hemos visto en la historia de lo que ya se viene trabajando, hoy en día todavía se generan nuevas formas de identificar y adecuar justamente esta identidad. Además de eso, sabemos que después de los años 70, el descubrimiento del sistema HLA se puede valorar mejor justamente con este fenómeno del rechazo, porque es ahí donde comienzan a identificar con mayor cuidado qué pasaba y cuál era la identidad, en este caso del receptor y del donante, en el caso de la enfermedad injerto contra huésped, y además de eso realizar siempre trasplantes con menor riesgo, porque es lo que obviamente incrementa la mortalidad en nuestros pacientes. ¿Y qué significa? Pues significa buscar ese lugar estratégico compatible con otra persona, y en nuestro caso nosotros estudiamos los 5 locus para el HLA-A, el B, el C, DR y DQ. Y lo que hacemos es esa identificación tanto del lado del paciente como del donante. La identidad tiene que ser única para ambos, o sea, tenemos que ser
un espejo entre lo que viene a ser para trasplante en este caso de progenitores hematopoyéticos, tanto del donante como del receptor. Y lo hacemos en hermanos emparentados. El hermano, siempre y cuando que venga, sobre todo, de padre y madre, para que pueda obviamente tener la misma carga génica de herencia. Hoy en día, porque obviamente comenzamos ahorita, por ejemplo, me gustaría comenzar a preguntar, ¿quién tiene 5 hermanos? Levanten la mano. ¿Ya no tienen 5 hermanos? Yo tengo 5 hermanos. 5. No va a pasar nada, levante, tengo 5 hermanos. ¿O tienen 6? ¿Quién tiene 4 hermanos? 3 hermanos. Va a haber break gratis para los que tengan. 2 hermanos. 1 hermano. Solito. Hijo único. Fatal. Ahí vamos a tener que consultar al doctor Chungar cómo hacemos los que son hijos únicos. Felizmente que todavía tenemos familias numerosas, y digo felizmente porque a veces encontramos justamente que el paciente puede encontrar uno de sus hermanos compatibles. Y nos ha pasado que hay compatibilidades entre hermanos y el paciente no. Y es ahí donde tenemos que seguir buscando con quién más es compatible mi paciente, porque es ahí donde puedo yo encontrar esa forma de un donante, un posible donante. Y estos lugares estratégicos me va a permitir a la vez generar y encontrar estos polimorfismos que nosotros los evidenciamos con los estudios o las técnicas serológicas que se evidencian. Entonces, ¿por qué escogemos estudiar locus A, el B, el C, el DR y el Q? Obviamente por la cantidad o la afluencia que tenemos nosotros de encontrar este tipo de serotipos. Entonces, eso me hace que de todas maneras, en aquello que probablemente podamos encontrar mayor cantidad y con mayor compatibilidad, sean los que nosotros podemos estudiar. Cuando un momento encontramos, por ejemplo, entre 2 hermanos, en una familia, había 2 hermanos compatibles con el paciente, ¿cuál de los 2 era el mejor? Quisimos implementar otro locus, que era el DP, pero por costos tuvimos que esperar que de otra manera sea, en este caso, seleccionado, porque el HLA es el primer peldaño para poder encontrar un donante. Luego hay que hacer otro tipo de estudios para poder nosotros evidenciar quién es el mejor. Y además de eso, lo que estamos viendo es que en el sistema, en el ADN, se va a heredar, como sabemos, tanto del padre y de la madre, y estas combinaciones van a encontrar estas combinaciones particulares que son las que estábamos viendo aquí, y nosotros veíamos que puede ser que ninguno de los hijos, no es que no sean hijos de papá y mamá, sino que simplemente la carga o la herencia no era la que nosotros encontramos que puedan encontrar compatibilidades entre ellos. Hay momentos en los que sí podemos encontrar que hay compatibilidades, ¿no? Y obviamente son los que sería el primero que podía ser el futuro donante. En el tema de médula ósea es fundamental la máxima compatibilidad. En este caso, si estamos estudiando 5 locus, los 5 tienen que ser compatibles. Y como nos refieren obviamente otras entidades que hacen trasplante de órganos, vemos que obviamente esta compatibilidad sí es manejada de otra manera, ¿no? No tan exacta como la tenemos que hacer para médula ósea. Y en el laboratorio, en el INEN, ¿qué es lo que estamos nosotros encontrando? 12 años de fortalecimiento, porque ya se venía 4 años antes, 5 años antes, realizándose ya trasplantes, pero eran 2, 3 trasplantes al año y era de alto costo, y sobre todo, quien hacía el trasplante, quien coberturaba el trasplante era el mismo paciente. Hoy en día, 80% de lo que es la asistencia de nuestros pacientes lo realiza el Seguro Integral de Salud. Y esta asistencia va hasta incluso a un paciente la posibilidad de viajar al extranjero si encontramos un donante y que puede hacerse trasplantes de progenitores hematopoyéticos en otro país. Son de alto costo, con los cuales lo primero que ha hecho el gobierno, y de gobierno a gobierno hay diferentes posturas, pues nos han limitado a veces presupuestos que han hecho de que obviamente nos esforcemos por encontrar soluciones dentro del país y con esto incrementar el registro de donantes voluntarios de médula ósea, y todos ustedes
no solamente se les invita a ser parte de ese registro, sino los vamos a obligar, ¿no? Nadie sale de la sala si no están registrados, ¿no? Vamos a cerrar esa sala. De verdad que hay que hacer conciencia, porque la posibilidad de que donemos médula ósea es una vez en la vida, ¿no? Y entre una edad, incluso hasta 18 años, hasta 55 años de edad. ¿Por qué 55? Porque no me van a llamar al año siguiente. Puede ser que me llamen de aquí a 5 años, cuando tenga 60, y hasta ahí podría donar, ¿no? Entonces, por eso que también el privilegio de ser donante no hay que perderlo. Un flujograma de cómo nosotros interactuamos con diferentes servicios, unidades, que nos van a permitir generar la atención integral de nuestro paciente, desde que el médico requiere, obviamente, el estudio, hasta que finalmente nosotros podemos tener la unidad ya colectada y entregada para una reinfusión o trasplante propiamente dicho. Y nosotros que tenemos que tener cuidado, pues esos estudios de compatibilidad los hacemos para el receptor. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues la tipificación HLA, la existencia de anticuerpos anti-HLA, el panel de anticuerpos reactivos o PRA, el pretrasplante, la detección de la aparición de anticuerpos anti-HLA post-trasplante, y eso es lo fundamental que tenemos que tener como kit de atención en nuestros pacientes. En el donante, la tipificación HLA, ¿no? Y en el receptor y en el donante, porque a veces eres receptor donante, sus pruebas cruzadas. Nosotros en el INEN lo que estamos haciendo además es que estas muestras, tanto de familiares como de pacientes, sean sometidas a estos procedimientos altamente especializados, buscando este lugar estratégico y generando una codificación en la parte, obviamente, de identificación en un petitorio, ¿no? En las cuales nos mueve también la parte administrativa para la entidad, para que sea ante el CIS, para que pueda ser debidamente registrado, que es parte, obviamente, de nuestro trabajo. Dígame quién hoy en día no tiene que, obviamente, trabajar la parte administrativa, la parte de, porque nos exige, obviamente, en las auditorías, y eso hace que, obviamente, vayamos mejorando estas codificaciones. ¿Qué tipo de resolución empleamos nosotros para estos estudios? Tenemos, aún se dice en la literatura, los de baja resolución molecular, los de mediana resolución y los de alta resolución. Los de mediana resolución molecular, que son los que todavía y vamos a seguir usando, sobre todo son aquellos que se utilizan en trasplantes emparentados. Y además de eso, nosotros lo que hacemos es generar las guías, los manuales de procesos y procedimientos, y estos tipos de mediana resolución nos permite, obviamente, encontrar la posibilidad de encontrar estos donantes y estas compatibilidades sanguíneas, incluso para haploidénticos. Y los haploidénticos viene a decir que ya no son solamente en la rama de hermanos emparentados, sino también en medios hermanos, en padres o hijos del paciente, pero todo dentro del grupo familiar. Los de alta resolución sí es el gold estándar que se tiene que hacer para cuando utilizamos a un donante de un registro mundial, nacional de donantes de médula ósea. Así la tecnología tiene que cambiar. Y los procedimientos, en este caso que utilizamos nosotros, van a estar enmarcados en una obtención de un ADN que nos va a permitir medir la calidad, la pureza, la concentración de ese ADN y luego realizar todo el proceso de marcaje para la amplificación, denaturalización, la hibridación y obviamente al final la identificación de esta tipificación propia de cada una de las personas. Y finalmente, obviamente, luego que nosotros podemos realizar este tipo de estudios, brindar un resultado que obviamente lo analizamos en conjunto con estos equipos que nos dan, que es un citómetro, en los cuales obtenemos estos resultados, pero que sin embargo tienen que ser sometidos a este análisis explícito para evidenciar al final y poder mostrar un informe familiar del resultado de HLA. A lo largo del camino, estos resultados han ido mejorando y nos va a permitir, obviamente, lo que veíamos al inicio, el controlar rechazos injerto contra huéspedes, estas recaídas de la enfermedad, las complicaciones relacionadas al trasplante o complicaciones también relacionadas a algunas enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque sabemos que para este tipo de tratamientos al paciente se le inmunosuprime y obviamente en ese momento se queda mucho más expuesto.
y lo que incrementa obviamente la mortalidad en nuestros pacientes. Estas respuestas inmunológicas en el rechazo agudo, nosotros las tenemos debidamente identificadas y sobre todo es para poder evidenciar, y es por eso la necesidad que los estudios sean completos en cada uno de ellos y con ello tener cada vez menos evidencia o menos posibilidades de este tipo de respuestas, ¿no? De complicaciones que se dan en nuestros pacientes. Y no solamente rechazo agudo, o sea, una enfermedad injerto contrahuésped aguda, sino también uno crónico. A la fecha hemos nosotros hecho esas estadísticas de cuántos pacientes venimos atendiendo y vemos cómo se mueven estas curvas de atención dependiendo obviamente de lo que no solamente nos ha pasado con la pandemia, que aún con la pandemia, como verán, no recae, seguimos atendiendo, incluso en ese momento fuimos pocos los elegidos para quedarnos, pero felizmente, gracias a Dios, pudimos obviamente estar atentos a la atención que continuaba en un paciente y que atendíamos no solamente en la parte oncológica, y sabemos que en otras enfermedades crónicas no se pueden dejar de atender. Y aquí, en la prueba de tipificación molecular de mediana resolución, que es la que hemos empleado, vemos obviamente cómo también las variaciones no solamente están vinculadas a la posibilidad de la existencia de pacientes, porque medicina o pediatría oncológica es la que nos solicita este tipo de pruebas, sino también a la disponibilidad, infraestructura, equipos, reactivos, insumos, financiamiento, finalmente, para que podamos seguir adquiriendo estos reactivos. Nosotros no somos tan ricos como lo pasa en salud. Son millonarios. ¿No? Entonces, el que puede obtenerse un financiamiento que permita, obviamente, el que pueda uno continuar, obviamente, con este tipo de adquisiciones, es bueno, porque al final a nosotros nos dicen los que el paciente CIS a veces es el que se sirve de este sistema y obviamente el otro sistema compensa esta necesidad, ¿no? Y cubrir esta demanda de pacientes atendidos. No hay un único consenso internacional todavía sobre cómo debería ser un donante compatible en el caso del receptor. La familia multigénica en HLA tiene al menos 12 losis polimórficos e incompatibilidades en cualquiera de estos losis podría además conducirnos a la posibilidad de encontrar la enfermedad injerto contrahuésped. Entonces, ¿de qué dependen? Dependen también de varios factores. Hemos encontrado que hay posibilidades de dependencia vinculadas a las edades, como se los muestro aquí, y también como regla general, pues encontramos que la incompatibilidad para un antígeno HLA tiene a veces peores consecuencias clínicas que para un alelo. Y esto nos hace justamente poner la lupa y ser muy fino en la información que nosotros le proporcionamos al médico y en este caso a la familia. Cuando nosotros encontramos a veces algunas variaciones, lo que hacemos es llamar a la casa comercial, enviar estos tipos de análisis al extranjero para que nos ayuden nosotros en el reporte que estamos emitiendo. Las perspectivas futuras siempre van a estar vinculadas a estos estudios de protocolos multicéntricos, a incrementar la investigación. La investigación, como siempre nos lo han dicho nuestros maestros, genera conocimiento y no quedarnos solamente con lo que vamos nosotros encontrando o que vamos recibiendo en el día a día, que siempre hay esa motivación de ir haciendo cada vez algo más con lo que tenemos. Ya hemos dejado de quejarnos, ya hemos dejado de ser tóxicos, ¿no? Lo que hacemos es saber manejar con lo que tenemos, porque obviamente entendemos que la institución, el financiamiento, que hoy en día nos han quitado 70 millones, nos acaban de quitar al INEM, el MEF. Entonces, sonreír y decir, ok, con lo que nos han dejado, ¿qué podemos cerrar el año? Y eso es lo que vamos a hacer. Y creo que es mejor para no nosotros generarlos, el por qué, para qué, perdemos tiempo. Ya no hay tiempo para eso. Entonces, con lo que tengamos, hay que aprender a darle duro, ¿no? Y ponerle todo lo que nos podamos nosotros seguir trabajando por nuestros pacientes. Soporte asistencial, que lo hacemos tanto a las unidades de medicina y pediatría oncológica, y que estos estudios, además detallados, nos van a permitir reconocer sobre todo esta población cautiva que tenemos nosotros en el INEM. Las colectas de células progenitoras hematopoyéticas las generamos justamente en este colegiado de volver a ver cómo
qué resultados hemos obtenido, quién es el mejor donante, en qué condiciones está el paciente, se le puede obviamente en ese momento colectar y cuando se decide, se hacen los estudios en biohematología, citometría de flujo y encontramos que las lecturas nos dicen que los registros en ese momento de colecta son los mejores, el paciente va a la colecta. Y va a aféresis, a banco de sangre, y banco de sangre luego nos entrega la unidad ya colectada, y lo que luego hacemos nosotros lo sometemos a un procedimiento de lo que viene a ser reducción de volumen colectado en un ambiente tipo sala de operaciones chica, pero obviamente cuidando sobre todo que no se contamine nada, y luego de eso va a lo que es la criocongelación, hasta menos 90 grados centígrados en un criopreservador y luego llevarlo al tanque a menos 196 grados centígrados. En el transcurso de lo que vine a hacer, ya está metido en el tanque y me llaman y nos programan y la otra semana y va a ser reinfundido el paciente. Obviamente hay que ver cómo están esas células, ¿no? Ya no pude poner una lámina en la cual tenía Han Solo. ¿Quién le gusta Star Wars? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo congelaron a Han Solo? Un maletín al que me diga. ¿Con qué lo congelaron? Con carbonita, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran chiquitos ustedes, bueno, por eso es que no se acuerdan. Entonces, es lo mismo. ¿Se acuerdan cuando luego sale descongelado, sale todo estresado? Igual salen nuestras células, pobrecitas. Después de estar en un tanque de menos 196 grados, salen del tanque estresadas. Y tenemos que cuidar muchísimo porque es cuando están mucho más frágiles en esta reinfusión. ¿Cómo medimos su viabilidad? Pues con azuletripam, obviamente en una cámara de Neubauer, se colorean y se puede evidenciar. Y me acuerdo muchísimo cuando el doctor Chunga me decía, mira bien, están vivas, te demoraste, ya se murieron todas. Pues, ¿por qué? Porque el tiempo es fundamental. Es pronto, ¿no? Es pronto la lectura. Y luego saber las cantidades, que existen fórmulas tanto para lo que es la cantidad deseada de células que debemos reinfundir o que tenemos las mínimas que esperamos que debemos de tener para reinfundir para médula ósea y en nuestro caso para sangre periférica, que debe ser por encima de 2/10 a la C de CD34 por kilogramo de peso del receptor. Y aquí tener en cuenta el momento en el cual me están dando el peso del receptor, porque a veces me dan el peso al inicio del tratamiento, pero cuando voy a reinfundir o ha subido o ha bajado. Entonces siempre esa actualización me permite como volver a hacer un nuevo recuento de cuántas unidades deberíamos nosotros administrarle al paciente. Y luego de eso, una vez que nos dicen, ya hay un registro, ya sabemos que vamos a retornar las unidades que han sido debidamente criopreservadas, la bolsa madre, que luego la he distribuido en varias bolsas pequeñitas, y esas bolsas pequeñitas pueden ser 3, 4, 5, 6, pero cada una tiene una cantidad de células, me permite justamente aplicar esa fórmula que yo voy a ver cuántas les voy a reinfundir. Una vez que me dicen el paciente, pues Cubillas, ¿no? Va a recibir las unidades el día lunes a las 9 de la mañana, yo el día sábado ya estoy haciendo la viabilidad y obviamente preparando todo el material para que podamos nosotros el día lunes 9 de la mañana subir todo lo que es el equipo para poder tener un baño María en el piso y poder luego hacer la movilización de estas unidades que las saco, las tengo que identificar primero, mirar y sacar bien, por favor, mirar bien nombre, de qué paciente es, cuántas unidades es, en qué nivel está, pues controlamos también dónde las vamos a colocar en estas cajas de cooler. Nosotros tenemos unas cajas adecuadas que ponemos refrigerantes de menos 90 grados centígrados y obviamente controlamos las 2 T fundamentales que viene a ser el tiempo y la temperatura, fundamental. Y nosotros también hemos calculado cuánto nos demoramos desde que salimos del laboratorio hasta que llegamos al tercer piso donde está la unidad de trasplantes, cuánto nos demoramos. Máximo 5 minutos, máximo, por escalera. Porque si nos esperamos al ascensor a veces puede pasar más tiempo. Entonces eso ya cada uno mide, ¿no? Y luego el trasplante propiamente dicho, y lo que hacemos es tener y adecuar dentro del mismo cuarto del paciente, tener todo este equipo que ha sido debidamente descontaminado, ¿no? Y que obviamente ha sido cubierto y protegido. Y aquí lo que está haciendo uno del personal, un biólogo, está descongelando a 37 grados centígrados,
pues esta unidad, una por una, y se entrega a la enfermera, y luego la enfermera lo recibe, lo pone como si fuera una transfusión de sangre, y finalmente pues es todo el equipo que es parte de esta transfusión. Lo ideal es tener más de un tanque, y ahí es lo que nos viene nuestra lucha, para poder tener almacenamientos y disponibilidad, y poder sobre todo dar soporte a otras entidades que también comienzan a hacer este tipo de colectas de criopreservaciones, y que obviamente necesitamos, porque como les decía, no es fácil. Para comprar una congeladora me llevó 2 años. Una congeladora de -80, 2 años, toda la gestión, ida y vuelta. Y es nuestro sistema, ya sé que dura 2 años, sonrío. Entonces, el tanque será 3 años, entonces, pero ahí le damos hasta conseguirlo, ¿no? Y luego acá tenemos pues un poco las estadísticas de cómo se han ido moviendo la cantidad de criopreservaciones por año, ¿no?, de las unidades que se han ido colectando. El saber que además este tipo de colectas ha sido sobre todo y mayormente para pacientes que tienen diagnóstico de mieloma múltiple, que estos trasplantes también en el caso de autólogos y alogénicos me dan estas curvas en las cuales la cantidad de trasplantes que a la fecha, hasta antes que la segunda semana de septiembre, contamos y eran 810 trasplantes de progenitores hematopoyéticos que hace 12 años no teníamos, que se hacían 2 o 3 al año. Ahora 810 pacientes han podido recibir ese trasplante. Por eso nuevamente mi vocación para que sean parte de este registro, para poder contener, y esto es solamente trasplante emparentado, aquellos que necesitan para trasplante no emparentado. Y obviamente es el procedimiento que vincula todo lo que hacemos. Realidades que vemos a nivel mundial de países, obviamente, que se realizan en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil, y decir, podemos hacerlo, pero también depende no solamente de la parte asistencial de salud, sino también depende de nosotros para que aportemos esta cantidad. Hay que hacer investigación que siga promoviendo, obviamente, esas nuevas tecnologías, es encontrar estos datos que nos permiten además encontrar esos grupos poblacionales, el saber que además podemos todo lo que se mueve alrededor de un paciente y seguir generando, obviamente, esta satisfacción, no solo pacientes, familias enteras que se mueven detrás de cada uno de nuestros pacientes. Una forma que comenzamos, el Te Amo con toda mi médula, fue un registro institucional que permitía esa sensibilización de las personas. Les transfiero Te Amo con toda mi médula, ¿no?, que también lo hagan suyo y que sean parte de este nuevo registro. Hacer docencia es fundamental, por eso es que estoy aquí, porque también hicieron docencia conmigo y yo sé que las puertas están abiertas de nuestras instituciones, de nuestros laboratorios para poder seguir generando estos nuevos y compartiendo estos conocimientos. Saber que además se necesita fundamentalmente este tipo de acreditaciones o certificaciones que garantizan justamente el esfuerzo y el trabajo que se realiza en cada uno de los laboratorios y que permiten esa continuidad de la atención que nuestros pacientes necesitan. El papel que hace en este caso finalmente lo que viene a ser el sistema de HLA para un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas está vinculado a ese impacto clínico del sistema de HLA, el ver que además la molécula en este sistema provee las bases moleculares del reconocimiento inmunológico, que es una opción del tratamiento curativo en ciertas enfermedades hematológicas malignas, que del 25 al 30% de nuestros pacientes pueden tener un donante HLA idéntico, sobre todo en los familiares, que existen alternativas de considerar donantes HLA no emparentados idénticos y que los avances de la técnica de estudio de biología molecular de secuencia específica permiten proporcionar una correcta tipificación HLA. Y hacia el siglo XXI, todo lo que podamos encontrar y mejorar para poder, del año 12, cuando comenzamos aquí con nuestro primer paciente que se trasplantó de un trasplante autólogo, poder finalmente seguir trabajando en conjunto, en grupo. Este es el equipo de trabajo. Hoy en día ya contamos con la doctora Carmen Armas, que es parte también, por fin, doctor de nuestro equipo, porque no era fácil mover a los colegas de un servicio a otro, ahora ya somos 2, y permitir sobre todo que haya este tipo de desarrollo, ¿no?, de nuevas, y saber escuchar para implementar, para cambiar, para mejorar. El equipo de TAMO, del INEN,
que hace poco celebramos los 12 años trabajando juntos y seguiremos y vamos por más. Muchísimas gracias.